¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, está ahorita apareciendo este video en mi pantalla. Jorge, por favor, ayúdame a replicar este en vivo hacia la página del Eleusis. Jorge, ¿me confirmas si lo lograste replicar? Sí, confirmado. Ya, Ya perfecto. lo acabo de publicar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, quería pedir disculpas. Vamos a esperar unos minutos que las personas del Instituto Eleusis puedan irse conectando a la transmisión. Hemos tenido unos ciertos problemas técnicos con la página, por lo cual no hemos podido hacer la transmisión desde la página y es por esa razón que por un tema técnico estamos utilizando mi muro personal para poder hacer esta transmisión y la estamos replicando ahorita en la página de Leusis. Entonces, bienvenido David y a las personas que se vayan conectando. Hoy día vamos a ir continuando con todo este tema de las entrevistas que hemos estado teniendo durante estas 2 semanas en este proceso de acercar un poco los conceptos junguianos a todas las personas interesadas. Entonces los sábados estamos teniendo entrevistas. El sábado pasado tuvimos a Javier Castillo, a Javier Charme. Hoy día en la mañana tuvimos a Eduardo. Y ahora también tenemos una invitada de lujo para hablar sobre simbología junguiana. Entonces, sigamos, espero de que puedan seguir compartiendo. A ver, vamos a esperar unos minutos. Perfecto. Listo. Esperamos un poquito. Bueno, por ahí va ingresando John Zapata, Roberto, Susi. Un saludo para todas esas personas que nos están viendo por toda Latinoamérica. Eh, bueno, que han compartido con nosotros semana tras semana en cada una de las charlas que hemos estado dando. Hoy, bueno, tenemos una invitada súper especial para cerrar esta jornada del sábado.
y bueno, nada más y nada menos que la doctora María Elena Guerra, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando que la gente vaya ingresando, pero me voy a tomar el tupé de presentar a nuestra gran invitada del día de hoy, una invitada que viene precisamente de Brasil. Entonces, va a ser bastante interesante, ¿no? Poder acercarnos un poco a la concepción que tiene la profesora acerca de la psicología simbólica junguiana. Quisiera presentarla, ¿no? Antes, Milker, si quieres presentar el espacio, si quieres dar una bienvenida a todos, antes de poder presentar a la gran profesora del día de hoy. Sí, listo. Bueno, primero, como estaba mencionando al principio, hoy día tuvimos un tema particular porque por un tema tecnológico no nos ha permitido el hecho de hacer la publicación de este Facebook Live en nuestra página del instituto. Es por esta razón de que estoy utilizando ahorita mi cuenta personal para hacerlo y no perder la oportunidad de esta gran entrevista que teníamos hoy día. Y bueno, espero que las personas que se llegan a conectar al instituto puedan replicar la página para que las personas se enteren de que estamos por este lado. Y sin nada más, por favor, Jorge, me gustaría que puedas presentar a la invitada de hoy. Sí, con gusto, Milker. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del currículum, ¿no? De esta profesora María Elena Guerra. Ella es psicólogo y terapeuta junguiano con un máster en psicología clínica por el Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo. Es profesora de psicología analítica en el curso de especialización en psicología analítica y enfoque corporal en el Instituto Sades Sapien. Bueno, no, disculpe, es que no, no domino bien el idioma. Pero bueno, es autora además de varios libros. Autora del libro El libro rojo, el drama de amor de Carl Jung. Revisora de los libros La envidia creativa, La construcción amorosa del conocimiento, Psicología simbólica junguiana, El viaje del ser en busca de la eternidad y el infinito, y la psicopatología simbólica junguiana. Todo por Carlos Byton. Actualmente imparte un curso de formación en psicología simbólica junguiana en el espacio Carlos Byton en Sao Paulo. Bueno, para nosotros es un gran honor presentarles a todos ustedes a la profesora Marilena Guerra. ¿Cómo estaba, profesora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes hoy. Y bueno, y traer para todo la idea de la psicología simbólica junguiana. Bueno, quisiera empezar por esto. Nosotros sabemos de que uno de los pilares fundamentales dentro de la psicología profunda de Carl Jung es esta conexión con los símbolos. Entonces, esta corriente de la psicología simbólica nos podría hablar un poco del enfoque que tiene esto que generó Carlos Byton. Bueno, la idea de la psicología simbólica, que después se pasó a llamar simbólica junguiana, ¿no? Es una psicología que unifica o pone junto algunas ideas importantes. Por ejemplo, las ideas de Freud, de Jung, de Neumann, de Heidegger, de Teilhard de Chardin. Entonces, es algo que busca hacer una conexión entre distintas maneras de ver la psique. Entonces, lo que pasa es que, sobre todo, se llamó junguiana porque a Byton le encantaba la idea de los arquetipos y de la individuación. Él, para quien no sabe, Carlos Byton foi psiquiatra brasileño, hizo su formación en Zúrich, se diplomó en el año 1965 y después pasó entonces a escribir a partir de sus ideas propias
a componer esta psicología, ¿no? La verdad, desde que hizo su tesis en Zúrich, él buscó la conexión entre Freud y Jung, entre los dos. De Freud, sobre todo, trae las defensas, la idea de fijación, de compulsión de repetición, algo más bien asociado con la patología, la sombra. Y de Jung trae sobre todo la idea del símbolo, de las funciones, de la imagen, de la posibilidad de desarrollar la conciencia por medio de la creatividad, ¿no? De la búsqueda de individuación. Entonces son dos grandes brazos de la psicología simbólica. Pero también, como digo, hay Neumann y hay algunos filósofos como Heidegger y T.H. Chandler. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos que resumir la diferencia de este enfoque de la psicología simbólica con el enfoque clásico, ¿en qué residiría esta diferencia? Son muchas las diferencias. Uh-huh. Yo creo que va a ser más simple si yo pongo acá en la pantalla un diagrama, ¿puede ser? Perfecto, Voy a compartir perfecto. esto porque me parece que así va a ser más fácil de explicar tu pregunta. Bueno. ¿Pueden ver ahí? ¿Se ve? Bueno. Sí, Sí, se ve profesora. perfecto. Perfecto. Este diagrama es un gran resumen de la obra, de la psicología simbólica junguiana. Y es un gráfico que habla del proceso de elaboración simbólica, que es comprendido acá por la psicología simbólica como el objetivo máximo de la psique, como el objetivo máximo de nuestro desarrollo, hacer el proceso de elaboración simbólica. A medida en que vamos elaborando los símbolos, vamos desarrollando nuestra conciencia, y esto es lo que podemos hacer de más humano, ¿no? Lo que tenemos como característica de los humanos. Entonces, la psicología simbólica tiene como punto, uno de los puntos, pero acá voy a decir el punto central, esto que estoy señalando acá, que son los símbolos, las funciones y los sistemas estructurantes. O sea, todo en la vida es símbolo o función estructurante. Símbolos podemos comprender como las cosas en sí, o una persona, un encuentro, un sueño, pero algo como que estático. Y la función es lo que dinamiza este símbolo. Entonces, por ejemplo, si un perro me morde, se dice morder, ¿no? Igual en portugués, morder. Si un perro me morde, el perro es el símbolo. La mordida del perro es la función. A partir de ahí, yo puedo desarrollar, por ejemplo, una fijación, ¿no? Que puede ser como un complejo patológico, algo que va a quedar fijado, estagnado, que sería, por ejemplo, mi miedo del perro. Porque como el perro me mordió, yo tengo el miedo del perro. Este miedo que puede ser un miedo saludable, que daría, bueno, tengo que poner atención para que otro perro no me muerda, pero también puede ser, yo no voy más a salir de casa porque tengo miedo a todos los perros del mundo. Y si alguien me invita a ir a una casa,
yo no voy porque puede ser que tenga un perro y yo no estoy en el mismo, no quiero estar en el mismo espacio que un perro. Entonces, imaginando que tenemos el perro como símbolo, mi miedo como función estructurante en función de la mordida. Yo puedo, a partir de esta mi experiencia, tanto llevar mi energía para la dirección de la fijación, que me va a llevar a compulsión de repetición, o yo puedo tomar un camino acá de creatividad y de elaboración que va a me llevar donde a la conciencia. Entonces, para la psicología simbólica junguiana, todos los símbolos y funciones que no son elaborados en la dirección de formar la conciencia, forman la sombra. Y esto ya es una diferencia entre la psicología junguiana, por así decir, clásica, y la psicología simbólica. Porque para la psicología simbólica, el concepto de sombra es un concepto de patología. No hay esto que Jung, para acá, ¿no? Digo, estoy hablando desde el punto de vista de la psicología simbólica. No es como para Jung, no hay algo de bueno en la sombra. Por supuesto que si yo desarrollo acá un miedo patológico, claro que si este miedo se va a la luz, se va a la conciencia, el miedo como una función estructurante, él en sí mismo no es bueno ni malo. No va siempre me llevar a algo bueno o a algo malo, así como cualquier función estructurante, cualquier una. Puede ser el amor, puede ser la agresividad, puede ser el celo, la envidia, cualquier función estructurante puede desarrollarse promoviendo la conciencia o la sombra. ¿Percibe? Si yo, por ejemplo, estoy en una situación que es muy difícil, que yo no sé lo que hacer con ella, que me causa, por ejemplo, mucho dolor, y yo yo me quedo estagnada en eso, y esto me va a llevar a la sombra. Entonces, si yo tengo un miedo del perro, este miedo puede ser algo que simplesmente me lleve a tener un cuidado, y esto es la función del miedo, la función normal del miedo, que es una alerta, un cuidarse, o yo voy a tener un miedo que puede llevarme a una ansiedad muy grande, a una síndrome de pánico, ¿no? Entonces, esto vale para cualquier símbolo y cualquier función estructurante. Eso es bastante distinto de la psicología analítica tradicional. Outro ponto bastante importante. Vean acá que tenemos estructura y dinámica del self. El concepto de self para Jung tiene dos significados, porque el self es la suma de todo que es consciente e inconsciente. Esto es el self, pero el self es también el centro de la psique, el centro coordenador y organizador. Entonces, cuando en la psicología analítica tradicional hablamos de self, tenemos que saber de qué self estamos hablando, porque son dos, la verdad. Por supuesto que hay una conexión entre los dos, pero son cosas distintas. Ahora, para la psicología simbólica hay una diferencia, porque el self sigue siendo la totalidad, esta suma, la suma de todas las partes, el self. Pero Buyton lo llamó el arquetipo central, estoy señalando acá, justamente el arquetipo que está en el centro de la psique, el que coordena todo en la psique, todo el sistema. Entonces, la expresión arquetipo central fue usada por Jung una única vez
en el Símbolos de Transformaciones, en 1912, él utilizó la expresión arquetipo central una única vez. Y Byton entonces se apropia de esta expresión para usar siempre el arquetipo central cuando él va a referir a algo que, a este arquetipo, a esta instancia psíquica que es el centro coordinador de la totalidad. Y también cuando él habla del self, él desarrolló la idea del self individual, que es lo que pasa con uno, ¿no? Con una persona, pero también él habló del self conjugal, el self familiar, el self atómico, el self social, cultural, nacional, grupal, planetario y el self cósmico, y el self pedagógico, el self terapêutico. Ou seja, en este momento, nosotros acá componemos un self pedagógico, porque estamos todos juntos alrededor de un estudio. Entonces, tenemos acá un self pedagógico. Y cuando ustedes hagan otra reunión de este, el otro sábado, que venga otra persona a hablar, va a ser totalmente distinto el self pedagógico, aunque todas las demás personas sean iguales. Pero el self se va a cambiar, porque no voy a estar yo, va a estar otra persona, ¿no? Entonces, esto es la particularidad de cada self. Un self individual no es igual al otro, un self familiar no es igual, un self conjugal, y así por delante. Y tenemos al mismo tiempo, por ejemplo, el self planetario, que sí es igual para nosotros. Entonces, hoy estamos en el planeta justamente viviendo una experiencia con la pandemia, se dice, esta es la palabra, por el asunto este de la COVID, ¿no? Del coronavirus, y estamos hoy todos en el planeta involucrados con la misma situación, ¿no? Esta situación del virus nos hace ver con mucha clareza de que estamos todos en la misma casa, tenemos una casa común, tenemos un planeta que es de nosotros. Frente a algo que es de todos nosotros, tenemos las diferencias como esto es tratado en cada lugar, en cada país. No sé acá quantos países estão involucrados nisso que estamos fazendo agora, pero temos por lo menos 2, porque eu de Brasil e vocês de Peru. E estou segura que a maneira como o Peru está lidiando com isto é totalmente distinta de lo que nós, infelizmente, estamos sendo conduzidos em nosso governo, ¿no? Então, a possibilidade de la interferência del self nacional é muito distinta. Nós temos países que conseguiram já terminar com a epidemia, não? Se zerou já o número de vírus, enquanto nós em Brasília estamos cada vez mais aumentando o contágio. Então, algo que é del self planetário pode ser vivido de uma maneira muito distinta em um self nacional e muito distinta dentro de um self social e cultural e familiar e individual, não? Porque mesmo, aunque eu tenha um país em que o presidente está tratando como se fosse uma coisa sem importância, não? E diz para a gente sair à calle, eu, em meu self individual, eu estou em casa e não vou a sair mientras não tenha uma vacuna, porque isto se vai poner muito sério, já está, mas creio que pode ser que se empeore, então eu vou a estar
protegendo a mí, protegendo a las personas que podrían tener contacto conmigo, protegendo a mis pacientes, a mi familia, yo me quedo en casa. Y protejo también el sistema de salud. Es una manera de cuidar del otro, ¿no? Entonces, eso solamente para ilustrar algunas diferencias entre la psicología simbólica y la psicología analítica. Hay otras diferencias, ¿puedo seguir hablando? ¿Sí? Claro, claro. Pero ahí quería hacerte una consulta, María Elena, Por que es favor. esto. Si nosotros, o sea, si estamos hablando de que estamos expuestos a una variedad de self, ¿qué es lo que termina habilitándonos a poder lidiar con tanta cantidad, tanto con, con nuestro self individual, el self más colectivo que tiene que ver con nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, cosas irreconciliables entre el uno y el otro? O sea, ¿cómo nosotros manifestamos, por ejemplo, el hecho de no poder lidiar con ese simbolismo del self, de esos distintos self? Mira, el punto central acá en esta teoría es el símbolo. Todo que nos llega es símbolo. El virus es un símbolo. Un accidente es un símbolo. Un presidente es un símbolo, ¿no? Mi hijo es un símbolo. Y la manera como nosotros lidiamos y elaboramos el símbolo es muy particular. Por supuesto que podemos tener elaboraciones colectivas y ahí tenemos los sistemas estructurantes, que es, por ejemplo, el sistema estructurante de la psicología analítica, de la psicología, pero adentro de la psicología tenemos distintas ramificaciones, ¿no? Entonces, el sistema estructurante del derecho, el sistema estructurante de la política, de la religión, son sistemas. Pero dentro de estos sistemas y dentro del self colectivo, sea cual sea, siempre nos vamos a deparar con símbolos y funciones. Y el mismo símbolo, para mí, puede tener un significado totalmente distinto de el mismo símbolo para ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo yo voy a lidiar con cada situación va a depender si yo voy a ser capaz de, a partir del símbolo que yo tenga delante mío para elaborar, si yo voy a ser capaz de llevarlo a mi conciencia, si yo voy a poder desarrollar mi conciencia con él o si yo voy a formar sombra. ¿Compreende? Por ejemplo, yo puedo tener un problema de salud en mi familia y mi self familiar en aquel momento puede llegar a ser más importante que mi self individual, ¿no? O podemos estar viviendo algo colectivamente como nación que pasa a ser más importante do que o indivíduo. Entende? Então, cada situação que vamos a vivir em la vida, por exemplo, neste momento, nós estamos acá elaborando algo que é del self cultural, que é uma teoria, é uma maneira de pensar, uma maneira de compreender o funcionamento de la psique. E estamos juntos elaborando. E a cada vez que vocês me compreendem e podem seguir comigo em aquilo que eu estou intentando trazer e ensinar, nós vamos caminhar juntos para a consciência. Pero à medida que não me vão a compreender, eu não seja clara, que eu não me explique bem, incluso porque estou acá falando com um idioma que não é o meu, então que já me é mais difícil. Pode ser que eu não me haga compreender tão facilmente. Eu vou contribuir para que vocês formem a sombra, por minha sombra, por minha dificuldade, por minha impossibilidade de comunicação. Compreende? Então, nós vamos lidar com as coisas
en la medida que ellas surgen. Y vea, por ejemplo, que ahora casualmente não tenho acerca mío acá um vaso de água, pero poderia ter acá um vaso de água. E isto é um símbolo que eu posso mirar hacia ele desde como algo que vai me quitar a sede neste momento, ou eu posso mirar o vaso e dizer, me olvidei, há 2 dias que tenho um vaso acá e tenho que limpiar, e vou elaborar toda a questão de estar sola em casa e ter que fazer, não somente trabalhar com a psicologia, mas trabalhar com a casa, com a cozinha, com limpiar e tudo, é outro significado simbólico. Ou eu posso mirar hacia a água e pensar que significa a água para nós, para a vida. E posso pensar em la contaminação de los acuíferos por el problema de contaminação e todo, não? Então, eu posso pensar em la ecología, em la natureza. Então, ou posso pensar que o preço da água, a conta de água vem muito alta. Então, frente ao mesmo símbolo, eu posso ter todas as funções estruturantes, né? E isso vai chegando para mim de acordo com o que eu estou vivendo no momento, né? E nós podemos amplificar, como dizia Jung, a amplificação dos símbolos, desde o self individual ao self cósmico. Uma das reações mais fundamentais e mais primárias em los seres humanos é a distinção entre dia e noite, claro e escuro. Isso é uma reação muito primária. Saber distinguir claro e escuro. E isto tem a ver com o self cósmico, que nos dá o dia e a noite, e que nos dá as estações do ano. Então, se, por exemplo, isto acá é muito comum, porque como uma parte grande do Brasil está em uma zona mais temperada, mas nós não temos um inverno, a não ser o sul do país, mas a maior parte do país não tem um inverno tão rigoroso, por exemplo, como tem na Escócia ou na Escandinávia, coisas assim. E é muito comum que a gente de acá vá, por exemplo, estudar ou viver em um país nórdico, e quando chega o inverno, a gente se deprime. E não solamente se deprime, empieza a ter sonho, tem ganas de dormir, porque o dia é muito curto, então há pouca luz. E, por exemplo, eu tenho uma experiência com uma sobrinha minha que foi a viver allá por um tempo, foi a estudar, e planeava estudar até as 11 da noite, então dormir e despertar no outro dia. Pero se dava conta que, à medida que começava a escurecer, ela ia tendo ganas de dormir. E começava a dormir às 6, 6:30 da tarde, e não lhe alcançava a estudar, porque dormia até o outro dia. Então, se foi a consultar um médico, porque, na verdade, estava se sentindo muito mal, estava muito preocupada, porque não estava podendo fazer as coisas que teria que fazer para os estudos. E o médico la recetou uma lámpara, luz. Então, por um tempo, ela tinha que estar tomando um banho de luz. E isto hizo com que ela voltara a estar mais despierta, porque a ausência de luz nos induz a produzir mais melatonina e nos leva a ter ganas de dormir. Então, isto está conectado com o self cósmico, que entra em nossa vida individual. Percebe? Estes selfies estão intercalados, estão entremeados. Há uma intersecção entre eles.
Entonces así se pasa nuestra vida, ¿no? Y Claro, otra, sí, por favor. no, a ver, Mariela, disculpa que te corte. Este, claro, o sea, ahora que lo mencionas, es, es bien importante el hecho de que muchas veces cuando una persona habla de símbolos, todo esto, y sobre todo que dentro del grupo de las personas que nos siguen, muchas personas están escuchando estos conceptos a la vez, por primera vez, pero muchas veces, ahora que lo mencionas, me queda todavía mucho más claro de que este tema del símbolo está dentro de lo cotidiano de nuestra vida, ¿no? Es un ejemplo, para mí esta pulsera que tengo acá, no, para mí no es solo una pulsera, es una representación de una persona muy importante que me la dio y siempre cuando la veo me evoca a esos recuerdos de esta persona que me entrenó y me hizo y me ayudó mucho en mi vida, ¿no? Entonces, no sé si lo estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo. ¿A Perfecto. esto te refieres cuando hablas de que todo es un símbolo? Porque yo veo esto y por más que cualquiera vea una pulsera, yo estoy viendo algo mucho más y que tiene mucho mayor contenido para mi vida. De esto. Perfecto, Ujú. perfecto, exatamente eso. Y todo es símbolo. Por supuesto que algunos de estos símbolos tienen tanta energía que pueden ser símbolos colectivos, ¿no? Tenemos símbolos colectivos en los mitos, en las religiones, en los folclores, o mismo símbolos a veces dentro de una familia. A veces hay algo que puede ser, qué sé yo tengo acá en mi mano un anteojo mío, pero supone, este anteojo era de mi abuelita que dejó para mi mamá y mi mamá lo dio a mí y yo voy a pasarlo como un recuerdo. Así que deja de ser solamente algo para mirar, ¿no? Pasa a tener más eh, significados. Y así es la vida. Si nosotros podemos percibir que nada es solamente lo que parece ser, todo puede tener un significado, nosotros caminamos para una vida con más sentido, con más significado, con más plenitud, de cierta manera. Porque todo que sentimos, todo que miramos, todo que estamos viviendo, tiene un significado, aunque sea algo aparentemente insignificante o algo cotidiano, algo pequeño, algo que puede parecer una tontería, pero no es, ¿no? Muchas veces tenemos, qué sé yo, pereza de hacer comida o algo así, pero si nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con el símbolo y la función del alimento, la comida como símbolo, pero el alimentar como función, es algo de la vida, es algo que promueve vida. Nosotros necesitamos un alimento para vivir. Entonces, tener la posibilidad de hacer esto y compartir con la gente de la familia, con los amigos, es casi como un acto ritual, ¿no? Del compartir el pan. Entonces nosotros podemos hacer de un acto completamente cotidiano, diario, y que a veces podemos comer rápido porque tenemos algo que hacer, tenemos un horario y todo, y no nos damos cuenta de la importancia de que eso, de lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? El significado de la comunión, por ejemplo. Entonces, esto vale para todo. Todo es símbolo y todo es función. La función activa el símbolo, ¿no? Entonces, Sí, eso es muy importante, la visión simbólica. Diga. sí, profesora, pues grandioso, ¿no? Grandioso lo que se ha comentado hasta ahora. Y entendiendo que estamos rodeados de símbolos, ¿cómo se puede explicar o cómo explica la psicología simbólica junguiana el tema de la sincronicidad? Entonces, eh, para contestar esto, yo tendría que hablar cosas antes de esto.
solamente antes de hablar de la sincronicidad, quiero hablar más una cosita del símbolo para dejar esto más claro. Tenemos también que siempre acordarnos que el símbolo y las funciones en sí mismos no son buenos ni malos. ¿Ok? Siempre acorden de eso. Todo. Si yo pienso en el amor, que cuando uno habla el amor, acá en Brasil decimos el amor es lindo. Es lindo si sabemos cómo lidiar con el amor, porque si yo amo a mi hijo y no pongo límites para él, y creo la posibilidad de formar un sociópata, un psicopata, porque un niño que nunca fue capaz de lidiar con sus frustraciones y cree que todo tiene que ser para él, el amor va a ser un amor sombrío, un amor patológico, un amor que no va a contribuir para que el niño se desarrolle o que desarrolle su conciencia. Entonces, solamente eso para que ustedes siempre tengan en mente que símbolos y funciones no son en sí mismos buenos o malos. ¿Ok? Ahora, María, sí, por favor. Antes de tomar este tema de la pregunta de Jorge, como estamos todavía hablando de los símbolos, eh, me gustaría mucho trasladarte una pregunta que hace Roberto, que es el director del instituto al que representamos, y pregunta es, ¿cómo se relaciona la dificultad de entender el lenguaje simbólico con la ceguera de Salomé en el Libro Rojo? La dificultad de entender el simbólico. Ajá, el lenguaje simbólico, ¿cómo está relacionado a esta imagen de Salomé ciega en el Libro Rojo? Bueno, yo entiendo Salomé como un símbolo. Yo no sé cuál sería la dificultad de comprender el símbolo. No entendí bien la pregunta. ¿Quién tendría la dificultad? Lo que yo veo, Salomé, el hecho que Salomé sea cega, ¿no? Se dice. En mi interpretación, significa que Salomé, bueno, explico un poquito, Salomé yo veo como, no solamente yo veo, era una figura interior de Jung, ¿no? En el Libro Rojo, Jung va a escribir acerca de su mundo interno, sus fantasías, sus sueños, su imaginación. Entonces, el hecho de que Salomé ha sido la primera mujer que surge en el Libro Rojo, él habla del alma, y entonces surge Salomé. El hecho de que ella sea ciega, me parece la dificultad que Jung tenía de ver, y, por tanto, de ser pleno en su capacidad de amar. Salomé, para mí, era la ánima limitada de Jung, una ánima cega, y que expresaría la dificultad de Jung poder amar. Tendríamos que desarrollar eso, pero rápidamente sería eso. Tanto que al final del libro, después que Jung se queda colgado en un árbol por 3 días y que él habla como se fuera Cristo crucificado, porque él pregunta, ¿no? ¿Quién sabe lo que Cristo vivió los 3 días que tuvo en el infierno? Y contesta, yo sé. Entonces él se quedó colgado, que sería el ápice, el colmo del sacrificio. En este momento, Salomé vuelve a ver. Entonces, es como si ahí él hubiera aprendido a amar, ¿no? Pero podemos desarrollar esto después. Pero ahora, yendo a la pregunta de Jorge acerca de la sincronicidad, yo tendré que hablar bastante antes, porque tenemos acá otra diferencia bastante importante en relación a psicología analítica.
Ustedes saben que para Jung el arquetipo es la expresión del inconsciente colectivo. Esta es la definición clásica del arquetipo, la expresión del inconsciente colectivo. Bueno, Byton dice, con base en la descoberta anterior a él, ¿no? Ya de Neumann, creo que Aniela y Yolanda y Jacob hablan del ego como siendo algo arquetípico, arquetípico, no sé cómo ustedes hablan. Entonces Byton hace la propuesta, siguiendo Neumann, de que la conciencia también es arquetípica. Y, siguiendo Neumann, va a hablar del arquetipo matriarcal, arquetipo patriarcal, arquetipo de la alteridad, y este arquetipo ha sido propuesto por Byton, y arquetipo de la totalidad también en una concepción de él. Estos 4 arquetipos forman lo que Byton llamó el cuaternio arquetípico regente, ¿no? Son 4 arquetipos, son 4 maneras de vivenciar la psique, son 4 inteligencias arquetípicas que funcionan alrededor del arquetipo central. Y ese arquetipo central está siempre presente. Ustedes acuerdan cuando Jung escribe en su casa, ¿no? Llamado o no llamado, Dios está presente. ¿No? Esta es la frase muy conocida. Este Dios es el arquetipo central. Entonces, aunque estamos hablando de arquetipo matriarcal, patriarcal, alteridad, totalidad, siempre el arquetipo central está presente de alguna manera. Podríamos casi decir que todos los arquetipos son distintas expresiones del arquetipo central. Podemos pensar así, no estaría errado. Entonces, ¿qué pasa? El arquetipo matriarcal, yo voy a ser muy breve, ¿no? Porque eso podríamos hablar todo un curso de años acerca de eso, pero voy a hablar en 5 minutos para poder llegar a la sincronicidad. El arquetipo matriarcal para la psicología simbólica no es igual a lo que Neumann propuso. Neumann habla del matriarcal asociado a la mujer, a la madre, a las diosas. Pero Byton dice que el arquetipo matriarcal es el arquetipo de la sensualidad, de la intimidad, de la simbiosis, de la conexión, de la espontaneidad, del lúdico, del placer. Entonces, este es un arquetipo que pertenece al hombre, a la mujer y a la sociedad, a la cultura, a la colectividad. Nosotros tenemos, por ejemplo, un pueblo que puede ser muy más matriarcal do que otro, un país que sea dominantemente matriarcal, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un pueblo tribal, es mucho más matriarcal do que, por ejemplo, un suizo, ¿no? Tenemos en contraposición el arquetipo patriarcal, que igual del hombre, de la mujer y de la cultura, tiene a ver con el orden, la ley, el planeamiento, la organización, la jerarquía, la abstracción. Entonces, cuando hablamos del arquetipo patriarcal, tenemos, por ejemplo, el funcionamiento de causa y efecto, ¿no? Si yo vuelvo acá con mis lentes, si yo dejo esto, se va a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay
força de gravidade que vai fechar isto para abaixo, isto, não? Que vai puxar de cima, mas eu sei que não é puxar. Então, isso lo vai a atrair e a fazer com que caia. Isto é causa e efeito. É diferente de lo que ocorre no arquetipo matriarcal, que funciona na base do pensamento mágico. Por exemplo, se eu visto la misma mesmo t-shirt, me olvidé, campera o Polo, acá se le dice. polo, sí. Se yo visto el mismo polo en el día que va a haber un partido de fútbol, yo estoy segura que eso me va a dar suerte. Y si mi equipo perde es porque yo no usé el polo correcto. Esto es el pensamiento mágico propio del arquetipo matriarcal. Yo hago hincha, ¿no? Se dice, yo ¿no? Hago hincha, yo digo para un niño, mira, llévate la fotito de tu abuelo, porque tu abuelo sabía mucho matemática y hoy te va a ir muy bien en la prueba. Claro que si el niño no estudió y no sabe nada, puede llevar todo el álbum de la familia que no va a resultar en nada y va a ir mal. Pero si él sabe, llevar la foto del abuelo puede dar una confianza más para él, que va a hacer con que él va con más tranquilidad y puede ser que le resulte bien la prueba por eso, ¿no? Esto es el pensamiento mágico. Y entonces tenemos el pensamiento que funciona en base de causa y efecto, que es muy asociado al arquetipo patriarcal. Y ahí tenemos el arquetipo de la alteridad. Alter significa otro. Sería el arquetipo de la otredad, ¿no? Del otro. Y el otro acá es un otro con quien nosotros relacionamos de una manera simétrica, de igual para igual, no jerárquica como el patriarcal. El arquetipo patriarcal hay, por ejemplo, un que manda y el otro que tiene que obedecer. Pero en la alteridad tenemos un par, tenemos alguien que está en el mismo plan. Entonces, en la alteridad, lo que va a importar es la conexión entre matriarcal y patriarcal. Nosotros necesitamos los dos polos, matriarcal y patriarcal, para que se conjugue, se conecte y propicie la alteridad. Entonces, en la alteridad, nosotros tenemos la plenitud de la visión simbólica, porque el matriarcal es muy concreto, ¿no? Y el patriarcal muchas veces se queda polarizado. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, el último va a ser el primero, dentro de una mirada patriarcal, nosotros vamos a decir, esto es imposible, ¿no? ¿Cómo que el último va a ser el primero? Esto no tiene nada que ver. Yo llegué por último y no pudo entrar. Yo no era el primero. Bueno, con la mirada patriarcal. Pero si nosotros tenemos la mirada simbólica propia del arquetipo de la alteridad, yo puedo comprender lo que significa esto, ¿no? Entonces, en la alteridad, lo que va a funcionar también es la sincronicidad. La sincronicidad va a ser percibida dentro del patrón de conciencia de la alteridad. Porque lo que es la sincronicidad es un evento conectado por el significado. Lo que puede ser una sincronicidad para mí, puede no ser para vos. ¿Por qué? Porque para vos no tiene significado ninguno. Yo voy a
contar agora uma sincronicidade que vivi miércoles. Eu dei um pequeno curso de 4 classes em la Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, la SBPA. Um curso de psicopatologia, e eu falava da psicopatologia simbólica de Beighton. E terminei a última classe, a 4ª classe, miércoles. Foi todo muito bem, era noite, terminei umas 10:30 da noite, contestei o WhatsApp, a pessoa que viram, que não viram, e todo. Então, eu digo, bueno, fim do dia, eu estava trabalhando desde temprano, estava um pouco cansada, e vou entrar no Facebook para... Há uma palavra em português, não sei se há em espanhol, decimos espairecer, para relajar. Vou mirar o Facebook. E o que vi no Facebook foi assim... Vocês conhecem o Facebook, por supuesto, eu também nele. Sabe quando uno entra em sua página e surge algo, há 2 anos, há 3 anos. Então, naquele momento, disseram, há 3 anos que esta foi a página mais vista e todo. Pero o que era esta página haciendo 3 anos? Era a invitação de lançamento do livro de la psicología simbólica, de la psicopatología simbólica, que eu justo estava dando minha última classe naquele momento. Não? Como creio que há muita gente acá que não me conhece, não conheceu Beighton também. Beighton era meu marido, ele faleceu o ano passado e desde então eu estou trabalhando com a teoria dele, porque antes, mientras ele estava acá, ele dava suas classes e, aunque ele me invitava a dar as classes com ele, eu sempre creia que não tinha muito sentido eu falar da psicologia simbólica com ele sentado a meu lado, participando disso. Então, agora que ele não está, eu estou trabalhando muito com isso, dando muitas classes e tudo. Assim que, para mim, naquele momento que eu terminei a última classe da psicopatologia simbólica, a primeira vez que eu dei a psicopatologia simbólica em la SBPA, que foi fundada por ele, ele foi o membro fundador, eu abro o Facebook, que não tinha nada a ver com nada, e me encontro com a invitação para o lançamento do livro da psicopatologia simbólica. E hacía 3 anos, justo naquele dia que eu havia publicado a invitação. Isto é uma sincronicidade, não? Porque não foi causal, não é causa e efeito. Não é que alguém me disse, mira, entra em tu Facebook que vai ver lá a foto do livro. Nada me dijo. E também, se outra pessoa entrar no momento e ver aquilo, não ia ter nenhum significado. A sincronicidade vino porque houve significado simbólico, algo interno que se expressou afuera de mim. Então, isto é a sincronicidade conectada com a capacidade de elaboração simbólica mais plena. E isso se dá na alteridade. Sim? Então, toda esta volta para falar da alteridade. Súper claro, María. Y, por ejemplo, yo preguntaría, esta conexión y el entender los símbolos, ¿cómo en este momento en el que estamos pasando por un momento delicado como humanidad, nos contribuye este hecho de tener esta conexión con los símbolos? Entonces, yo pienso que esto es fundamental, porque, vea, el proceso de elaboración, me toqué acá y vino algo, pero proceso de elaboración simbólica. A todo momento somos invitados por la vida a elaborar símbolos. Y el gran símbolo planetario hoy
es el símbolo del virus, con las funciones estructurantes de la vida y de la muerte, ¿no? El miedo, el problema de la economía, la posibilidad de compasión, de colaboración con el otro. Entonces son muchas las funciones estructurantes que están alrededor del símbolo de la pandemia, el símbolo del virus, del coronavirus. Una de las posibilidades es que veamos el símbolo este. Por supuesto, la sombra de esto, ni es necesario que yo diga, ¿no? Tantos muertos, tantos enfermos, tanta gente sufriendo por su enfermedad, por la enfermedad de un familiar, de un amigo, personas muriendo. Nosotros en Brasil estamos perdiendo mucha gente importante así, de cultura con el virus, perdemos un compositor importante, bueno, mucha gente. Y entonces la sombra del virus es muy evidente, ¿no? Muy clara. Acá particularmente estamos involucrados en la sombra de la política, un tema también que nos ocupa a todos en ese momento. Al invés de enviarnos esfuerzos para combatir el virus transformó en mi país en una polarización, ¿no? Al invés de tenermos un enemigo común que sería el virus creó una parte de la población polarizando con la otra como si la población fuese inimiga, ¿no? Nosotros tenemos ahora inimigos adentro de las familias, adentro de los grupos de WhatsApp, dentro de los grupos de amigos. Entonces eso es la sombra del virus. Del punto de vista del lado positivo de la pandemia, ¿no? Que también hay, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de utilizar esto que estamos haciendo acá, ¿no? Las plataformas, los cursos, las informaciones por medio de esta conexión, ¿no? Entonces, adentro de la psicología, por lo menos en Brasil, no estábamos acostumbrados a hacer atendimento, ¿no? A ver pacientes a la distancia, no estábamos acostumbrados a hacer cursos a la distancia, a hacer palestras, seminarios, no estábamos acostumbrados a hacer eso, y sin embargo, estamos percibiendo que es mejor de lo que imaginábamos. Puede no ser el ideal, ¿no? Por supuesto, sobre todo la psicoterapia. Dentro de la psicología simbólica, nosotros trabajamos, voy a ver si ustedes pueden ver acá, mira lo que tengo acá. Yo estoy en mi casa, pero tengo muchos objetos que son cosas de trabajo y que yo traje para casa para poder utilizar en las sesiones y todo. Claro que no es igual yo tengo que hacer una cena con la computadora y tengo que poner de la manera que la gente vea y todo. Es mucho mejor también el contacto personal y todo. Pero no es tan malo como imaginábamos. Resulta bien. No solamente yo, pero yo tengo charlado con otros colegas y hemos tenido sesiones muy profundas online, ¿no? Entonces, creo que algo pasó acá que cambió. Claro, salí aquí de compartir la pantalla. Pero eso é ganho. ¿Qué más podemos ganar en esta pandemia? La posibilidad de desarrollar la solidaridad, la amistad, ¿no?
percibir lo que vale en la vida, lo que es poder estar con alguien, lo que es poder abrazar una persona, lo que es poder estar junto con una persona querida, un familiar. Las familias están aisladas, ¿no? Entonces, poder dar valor a caminar por la calle. Esto puede ser un ganho grande. Por ejemplo, estamos percibiendo que nosotros no necesitamos consumir tanto. Podemos estar en casa, compramos nuestra comida, algo más necesario, pero no tenemos que consumir tanto. No es necesario, por ejemplo, que tengamos un auto del último modelo, porque ya ni estamos usando, está en el garaje parado. Entonces, puede ser que resulte de esto aunque un poquito, ¿no? Un desarrollito de la conciencia, ¿no? En la dirección de sermos más humanos, de cuidarnos más de la naturaleza. Yo leí que en China empezaron a ver las estrellas. Ustedes puede ser que tengan visto Venecia. La agua en Venecia está de otro color. Había jóvenes, adultos jóvenes, que nunca habían visto el agua de Venecia de este color. Entonces, percibir que somos que lo que nos afecta, afecta el otro, y afecta la humanidad, y afecta el ecosistema, ¿no? Entonces, esto puede ser algo de bueno en este momento. Creo que ya pasamos, ¿no? De la hora, pero yo puedo seguir, pero no sé ustedes ahí, ¿no? ¿Cómo funciona esto? No te escucho. Sí, tienes que activar el micrófono, Miquel. Ajá, disculpa. Me encanta. Y si es que tienes unos minutitos más, maravilloso, porque me gustaría también hacerte unas consultas adicionales, pero realmente me ha conmovido mucho esta última reflexión, para serte sincero, porque sí, o sea, ahí hablando en lo simbólico, qué simboliza un abrazo, ¿no? Y ahora de que muchas veces ves a una persona que quieres y que amas, y ya dudas hasta de esa expresión de afecto y te llegas a necesitarlo hasta más, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es de que cuando yo empecé a estudiar a Jung y los fundamentos, siempre tuve en la cabeza este paradigma de que Jung y Freud eran irreconciliables. Pero el doctor Byton escribe un artículo interesante que dice que se llama Freud y Jung, lo que la emoción no pudo unir. Entonces, creo que él sostenía de que la psicología analítica y el psicoanálisis junguiano sí tenían mucha más conexión del que parece, pero este desencuentro más se dio por temas emocionales y de temperamentos de ellos dos que un tema de una disyuntiva teórica. No sé si nos podrías hablar un poco sobre eso y sobre tu opinión personal. Sí, ve que la propia psicología simbólica es la conexión entre los dos, porque toda la parte de las defensas vino de Freud y la otra parte de Jung, y la concepción del arquetipo. Pero ¿qué pasa? El asunto fue que los dos, Freud y Jung, pelearon. Eran dos personas geniales y no pudieron tener un solo camino, ¿no? Cada uno hizo el propio camino, hacia parte de la individuación de los dos. Pero ¿qué pasó? Los dos consideraban que a infancia, el periodo de infancia, tendría que ser cuidado por la psicoanálisis, porque Freud se dedicó al desarrollo, a cuestión de los niños, la sexualidad, las fases orales, ¿verdad? Entonces, esto era algo muy freudiano. Y Jung se interesó más por la individuación, que para él empezaba en la segunda mitad de la vida. Entonces, lo que se consideraba así,
por así decir, para el gran público, es que cuando la persona era muy joven, sería mejor hacer la psicoanálisis, pero después que ya estaba un poco más viejo, que fuera tratarse con la psicología analítica. El mismo nombre, psicoanálisis, psicología analítica, los dos tuvieron juntos un par de años. Entonces, Buyton decía, él acostumbraba a hablar así como algo un poco con humor, que los dos no habían hecho análisis. Por supuesto, no sería posible. Pero los dos tendrían complejos paternos importantes, ¿no? Y Jung tenía un problema con el padre, ustedes saben, cuando él fue a hacer la primera comunión, se dice, no sé cómo se llama eso, la primera vez que fue a comunión, y que él estaba esperando que el padre, que era un pastor, se llama pastor también, ¿no? El padre era un pastor, y que iba a dar clases de catecismo, enseñarle a la Biblia, y él esperaba para poder hablar acerca del misterio de la Trinidad. Y el día que llegó la clase S, el padre dijo, bueno, este tema lo vamos a saltar porque yo nunca lo comprendí muy bien. Y Jung tuvo una desilusión. Y esto, por supuesto, yo estoy hablando, pero sintió como el padre fuera muy sencillo, así, muy poco inteligente, va. Él no admiró al padre en ese momento. Y desde entonces pasa a ver al padre como una persona más limitada, ¿no? Una persona que no iba atrás de un desafío, porque él podría decir, bueno, yo no comprendo, pero pienso eso, tengo esta idea, no sé, cualquier cosa. Pareció algo como si fuera medio mediocre. Y Freud, por otro lado, que ni necesitamos hablar, porque descubrió en él el complejo de Edipo. O sea, él percibió que cuando el padre se murió, él sufrió, pero había dentro de él algo que estaba también feliz. Y ahí que va a descubrir el complejo de Edipo. Entonces, cuando nosotros vemos que cada uno de ellos tenía un problema con el padre, entre ellos, Freud era 19 años más viejo que Jung y esperaba que él fuera un hijo, el príncipe heredero, que él no le contestase, que él siguiera los principios de la psicoanálisis. Y cuando Jung empieza a pensar un poco diferente, la relación se torna imposible, ¿no? Freud tiene la famosa pasaje que seguramente ustedes conocen, que es cuando Jung pide a Freud la asociación de un sueño y Freud dice, no, porque yo iba a perder mi autoridad. Y en ese momento la perdió, dijo Jung. Entonces ellos tenían un problema entre ellos, Freud insistiendo patriarcalmente, vean, hablé de los arquetipos, Freud funcionando de una manera patriarcal, hierárquica, queriendo que la relación fuera vertical, él mandara a Jung, el hijo, lo obedeciera, y Jung llamando para una relación de alteridad. Estamos acá los dos científicos estudiando la psique y tenemos que estar de igual para igual. Entonces tuvieron un problema de patrón de conciencia. Freud actuó patriarcalmente y Jung buscaba más alteridad, ¿no? Voy solamente decir algo y ya encerramos. Cuando hablamos desde el punto de vista patriarcal, hay una frase de Jung que es muy conocida. Cuando el poder entra por una puerta, el amor sale por la otra, ¿no? Seguro que ya escucharon eso. Como si amor y poder fueran algo
opostos, ¿no? Fueron algo que no fueron compatibles. Esto es verdad en el patrón patriarcal, pero si pensamos en la alteridad, yo puedo tener un poder para cuidar del otro. Un padre, una madre que tiene el poder sobre el niño, pero no necesariamente va a utilizar este poder sin amor. Va a utilizar con amor para proteger, para cuidar. Entonces, ahí fue la vez de Jung estar en el patriarcal, ¿no? Todas las funciones estructurantes pueden convivir, ellas no se excluyen, ellas pueden convivir, pero de acuerdo con el patrón de conciencia, va a ser más fácil o más difícil, ¿no? Podríamos hablar toda una vida. Pero Realmente, una realmente hora. sí, y realmente, sinceramente, espero que podamos tener una segunda oportunidad de estas conversaciones. Estoy muy halagado y muy agradecido que pueda haber participado de este espacio. Realmente me voy muy enriquecido de este momento y desde ya gracias porque de seguro, y con todas las personas que nos han estado siguiendo dentro de la transmisión, vamos con mucho enriquecimiento y sobre todo con una comprensión mucho más amplia de esta parte más simbólica, ¿no? Jorge. No. Sí, sí, bueno, ineludiblemente, ¿no? Hemos tenido una buena introducción, un buen abreboca a la gran complejidad de toda esta teoría de la psicología simbólica junguiana. Y bueno, de verdad, muchas gracias, profesora, por su tiempo. Disculpe los inconvenientes. Y bueno, a todas las personas que también nos acompañaron hasta el final y que se quedaron allí a pesar de las dificultades, a ellos muchas gracias también. Queremos extenderle también la invitación al próximo sábado, ¿no? Que vamos a tener más entrevistas con otros analistas junguianos. Y mañana también vamos a estar teniendo una gran tertulia para analizar la vida de Jim Morrison, un cantante de la banda de The Doors, con músicos invitados de Argentina, músicos profesionales, el staff de Leusis y muchos analistas junguianos más. Entonces nos vemos a mañana, domingo a las 6 de la tarde, hasta las 10 vamos a estar compartiendo esta gran experiencia. Y una vez más agradecidos con el público y una vez mucho más agradecidos contigo, María Elena. Bueno, cuídense todos por ahí y pronto esta entrevista la vamos a cargar en nuestro canal de YouTube para que estén disponibles. Un fuerte abrazo a todos.